2025. Jejeje. Bueno, le puse a la columna de hoy las burbujas de Milei y me interesa que charlemos un poco de eso. Sirve, la verdad que no teníamos información privilegiada de que hoy se iba a anunciar, que el Banco Central de la República Argentina iba a anunciar un préstamo repo, es decir, de opción de recompra, de $1.000 millones para fortalecer las reservas del Banco Central, dijo el Banco Central hace un rato, es decir, que el gobierno de Javier Milei toma deuda externa por $1.000 millones. No teníamos el dato, pero por ahí la columna va a servir para por ahí darle contexto a eso. Quisiera arrancar al principio del gobierno de Javier Milei. En febrero, el 14 de febrero de 2024, Cristina Fernández de Kirchner publica en su cuenta de Twitter un texto que ha sido objeto de muchas discusiones acá en la columna, en general en la política argentina. Cristina escribió un documento de 33 páginas llamado Argentina en su tercera crisis de deuda, cuadro de situación, donde hacía una primera lectura sobre qué era el gobierno de Javier Milei. Y en efecto, lo que me interesa contar acá, obviamente Cristina hacía un reconto histórico de 1976 hasta acá, y la manera en la cual el ciclo de endeudamiento externo de la Argentina, una y otra vez, a partir de la dictadura militar, terminaba en crisis de deuda, y que esas crisis de deuda se resolvían de una manera o de otra. Cristina decía, estábamos transitando una crisis de deuda, después del endeudamiento que toma Mauricio Macri, primero con los privados, luego con el FMI, el gobierno de Alberto Fernández, hay que entenderlo en el marco de esa crisis de deuda, y ahora parece que la crisis se está agudizando. Cristina, en ese documento, dice, miremos al gobierno de Javier Milei desde la perspectiva de la crisis de deuda y veamos que las crisis de deuda se resuelven de una manera o de otra. Cristina decía, bueno, en el 89, por ejemplo, la crisis de deuda que se arrastra desde 1976 se resuelve con la convertibilidad de Menem, que luego da un ciclo de 10 años que genera una nueva crisis de deuda que se resuelve con el corralito, ¿no? El 2001, la quiebra general de la economía y la sociedad argentina, que ahí hay un largo ciclo de más de 12 años, digamos, donde la Argentina transita un sendero distinto al de endeudamiento, y que a partir de la llegada de Mauricio Macri al gobierno estamos transitando un ciclo de endeudamiento que de alguna manera se va a resolver, ¿no? Sí. En ese documento Cristina decía, no está claro que el gobierno de Javier Milei sea un gobierno neoliberal clásico como los que vivimos antes. Mira, les voy a leer un pedacito, de ese párrafo. Dice Cristina. Dice, la Argentina tuvo muchos gobiernos endeudadores, sin embargo, dice Cristina, no sería preciso calificar a este gobierno como la cuarta experiencia neoliberal, ¿no? Las características del discurso y de la praxis política del nuevo presidente, como la de sus equipos en distintas áreas, colocan al gobierno en un plano que va más allá de lo disruptivo y lo llevan a un lugar que la Argentina nunca conoció. Esto se desarrolla además en un marco económico y social de extrema gravedad. Cristina en ese documento de febrero dice con mucha claridad que el gobierno de Javier Milei podía dolarizar de forma muy temprana, que había elementos que hacían pensar que por ahí vamos a una dolarización a mediados de 2024. Y Cristina en ese documento dice, che, no dolaricen. Le habla a sectores del poder económico, de los sectores políticos, sectores sociales. Le dije a un montón de sectores de la sociedad argentina, che, Milei puede dolarizar. Hay que tratar de impedir que la crisis de deuda que está viviendo la Argentina se resuelva con una dolarización. Bueno, esa dolarización no sucedió, por una infinidad de motivos que por ahí podemos charlar algún otro día. No sé si sirven para esta columna, pero lo que sí me interesa es que Cristina, a medida que fue avanzando el 2024, fue cambiando ese diagnóstico, donde ella decía, esto no es una cuarta experiencia neoliberal, y ahora Cristina dice, parecía que no, pero al final sí. Tenemos creo que un pedacito del acto, el último acto público de Cristina, cuando asume como presidenta del Partido Justicialista Nacional, donde ella, de alguna manera, le pone el marco al gobierno de Javier Milei. Creo que es el primer video que tenemos para ver. Néstor, te estoy cambiando las cosas porque había una foto antes. Después vamos a la foto, vamos primero al video. Dolarización. Hoy no es el gobierno de la dolarización, al contrario, yo creo. ¿Ustedes se acuerdan cuando iba a los programas de televisión y mostraba su celular que tenía decenas de fondos de inversión que ya habían ofrecido todos los recursos en dólares para hacer frente a los pasivos del Banco Central? Y entonces de esa manera se iba a poder dolarizar y hubo gente que pensó que ganaba 200.000 pesos y podía ganar lo mismo en dólares, aunque parezca mentira, pero esto sucedió.
Finalmente, hoy lo presentan como un experimento, como algo nuevo. No, miren, lo que hoy está viviendo la Argentina es más viejo que el sol. Es un modelo de valorización financiera. Es la tercera experiencia de valorización financiera que tenemos, la cuarta diría, ¿no? Sí, la cuarta en realidad. Acá Heller me corrige y tiene razón. La cuarta. Quedó consagrado que este gobierno no tiene modelo productivo, tiene un modelo de valorización financiera. Carry trade, que es simple y sencillo. En lugar de poner la plata en invertir en producción, la pongo, entro los dólares, los convierto en pesos, voy al banco, me dan una tasa, es más alta que la devaluación, porque además tengo la tablita que el gobierno dice cómo se devalúa todos los meses, con lo cual tengo una rentabilidad asegurada por el propio. Esto es lo que está pasando. Una rentabilidad en dólares del 50% en este gobierno. ¿Quién va a invertir en una fábrica, en un comercio, en cualquier cosa que dé trabajo, si tengo un sistema que me permite ganar en dólares el 50%? Este es el gobierno hoy de Javier Milei. Que la cuenten como quieran. Pero es esto. Bueno, ahí estaba, ¿no? Cristina en el acto de asunción como presidenta del PJ, cuando ella dice, bueno, estamos ante un modelo clásico de valorización financiera. Valorización financiera es una conceptualización que hizo hará 30 años uno de los economistas más importantes que tuvo la Argentina, que se llamó Eduardo Basualdo, que falleció recientemente, era el director del área de Economía y Tecnología de Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y dirigió durante muchos años el Centro de Estudios Cifra de la CTA, en uno de sus libros más importantes, que se llama Sistema Político y Modelo de Acumulación. Ahí no sé si lo ve la cámara, para quien quiera mirarlo en algún momento. Eduardo Basualdo hace una demostración que creo que es la primera imagen que tenemos, la que se llamaba imagen primera, Néstor, que era una flechita que subía. Ese es un cuadro clásico del estudio de la economía argentina. Eduardo Basualdo muestra que a partir de 1976, para quienes no estén mirando, digamos, es un gráfico que muestra a la Argentina más o menos de la década del 70 hasta el 2000, y son dos curvitas que van más o menos de la mano. ¿Qué son? Una curvita que muestra el endeudamiento externo de la Argentina, y casi que va de la manito agarrada la fuga de capitales. Es decir, la manera en la cual los dólares entran por deuda externa y que después actores privados de la economía, argentinos o extranjeros, sacan esos dólares de la economía y se los llevan a paraísos fiscales, Estados Unidos, Miami, los sacan del sistema. Entonces hay como un mecanismo perverso entre la deuda y la fuga de capitales, donde la plata entra por un lado y sale por el otro. Y dice Eduardo Basualdo, históricamente, el ciclo de valorización financiera es el mecanismo que han encontrado los sectores económicos dominantes de la Argentina para hacer plata. No para invertir en la producción, en la ampliación de la capacidad, en la contratación de trabajo, sino que este rulito que Cristina dice, se llama el carry trade, se dice en la jerga economicista, ¿no? Que en la jerga más popular se llama la bicicleta financiera. Bueno, esto es lo que dice Cristina. Al final era esto. Al final era otro ciclo de bicicleta financiera en la Argentina. Y en efecto es lo que estamos viviendo hoy. Para eso traje para mirar un documento que sacó Cifra de la CTA, que es el centro de estudios que dirigió Eduardo Basualdo hasta su muerte, que sacó a mediados de diciembre un informe de coyuntura, el informe de coyuntura 45, después quien lo quiera encontrar en la página de Cifra lo puede ver. Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti escriben un informe de coyuntura en el cual dicen básicamente que la Argentina está viviendo, en efecto, un ciclo de valorización financiera. ¿Qué quiere decir? Que hay inversiones que van hacia colocarse en activos, en plazos fijos, etcétera, en pesos, que luego sacan una rentabilidad y se van en dólares de la Argentina, y eso está garantizado por una tasa de interés que le gana a la devaluación y la garantía de que vos tenés una tablita devaluatoria. Esto ha sido lo que se llama el crawling peg, que ha definido el gobierno de Javier Milei, que cada mes se devalúa 2%. Entonces cualquier persona que quiere puede ingresar dólares al sistema, ponerlos en pesos, sacarlos al mes y empezar a hacer ganancias. ¿Qué dicen Basualdo y Manzanelli? Manzanelli y Amoretti, dicen, la Argentina vivió en 2024, el gobierno de Javier Milei, dos burbujas financieras. Dos burbujas financieras que permitieron sostener todo ese año altísimas tasas de rentabilidad en dólares.
Dicen Manzanelli y a Moretti, hubo dos burbujas en el 2024. La primera fue desde la devaluación de Toto Caputo de diciembre de 2023 hasta más o menos abril-mayo, que estuvo financiada por la manera en la que el gobierno de Javier Milei pisó las importaciones. Ustedes recordarán esa discusión del principio del año pasado, donde el gobierno no pagaba a los importadores, les pagaba con demoras, 30, 60, 90, 120 días en cuotas, y con esa plata, que eran importaciones que el gobierno no pagaba, construía un superávit comercial trucho, recordarán el concepto de Cristina, y que todos esos dólares permitieron generar una espalda para que se hiciera bicicleta financiera. Ese ciclo de carry trade que dio tasas de interés efectivas mensuales del 11,5 promedio, rendimientos en dólares de 15%, incluso hasta 30% en dólares. Quien entró a la bicicleta financiera en la Argentina en febrero de 2024 y salió en abril-mayo, hizo una ganancia de 30% en dólares. Cuando se empezó a agotar... $100 y a los 3 meses te llevaba 130. Claro. Y te llevas 30% de dólares. Una ganancia inexistente en el planeta. Sí. Esta es la historia de la Argentina. Esa burbuja empezó a agotarse en mayo-junio, que de hecho recordarán, fueron los momentos en que el dólar paralelo empezó a irse y había dudas sobre la continuidad. Y ahí aparece una segunda bicicleta, inesperada, ¿no?, por muchos, que fue el exitoso blanqueo de capitales de Javier Milei, que estaba en la ley Bases, que a partir de agosto se permite un blanqueo de capitales, es decir, que vos podés blanquear dinero que tenías en negro, y eso se blanquean alrededor de 23.000 millones de dólares, escuchen la cifra, 23.000 millones de dólares, que los grandes grupos económicos, los ricos de la Argentina, tenían escondidos, y sacan en un mes 23.000 millones de dólares. Penalidades cerca nulas para exteriorizar, ¿no?, esos activos. Los depósitos en dólares en la Argentina, a partir de agosto, crecieron 15.000 millones de dólares. Para dimensionar, nosotros tenemos una deuda con el FMI de 50.000 millones de dólares. Bueno, los grandes grupos económicos, los grandes ricos de la Argentina sacaron del bolsillo 20 en 2 meses. Para pensar dónde está la plata que le falta a la Argentina, digamos, ¿no? La plata que falta en inversiones productivas, etc. Con ese blanqueo de capitales se hizo una nueva bicicleta financiera que permitió que haya rendimientos en dólares también alrededor del 30%, dicen Manzanelli y a Moretti. Si uno toma de punta a punta, quienes hayan entrado en estas bicicletas financieras, dicen Manzanelli y Moretti, pueden haber llegado a ganar rentabilidades en dólares de hasta 66% en el 2024. Ahora, ¿cómo se sostiene esta bicicleta financiera, digamos, este endeudamiento, digamos, esta fuga de capitales, si se quiere? Bueno, ahí creo que tenemos la primera imagen, creo que era la 0, no sé cuál, una que mostraba el endeudamiento del Estado Nacional. No importa, pero... ya va a aparecer, ahí las tenés. Ahí está bien, esto es el stock de deuda en moneda local de la administración. Es decir, esto es cómo creció la deuda pública del Estado Nacional en el 2024. Y verán que ahí hay distintos instrumentos, ¿no? Los Bonser, los LECAP, son esos dos instrumentos principales. Uno fue el pase de las LELIQs del Banco Central al Tesoro, pero el Bonser fueron bonos del Tesoro atados a la inflación. Y lo que se ve ahí es como la deuda del Estado Nacional aumenta algo así como 100.000 millones de dólares en el 2024. 100.000 millones de dólares aumentó la deuda pública en 2024. Ahora es interesante, dicen Manzanelli y Moretti, es interesante que este ciclo de endeudamiento y de bicicleta financiera, si ven, dijimos, pisar importaciones, blanqueo de capitales, toma de deuda en pesos. Es decir, estas dos mini burbujitas financieras que armó Milei en el 2024 se hicieron sin endeudamiento externo. Nadie vino a poner dólares, nadie vino a poner plata. Esta plata se inventó, se sacó del blanqueo, se sacó de pisar importaciones y se tomó deuda en pesos. Es decir, Javier Milei no logró, Luis Toto Caputo no logró lo que aparece hoy por primera vez, que aparezcan dólares que alguien le presta a la Argentina. Algo que hasta el día de hoy no había sucedido. Se hizo todo, si se quiere, con dólares que había dando vueltas, ¿no?, entre las importaciones y el blanqueo. Esto habla de una fragilidad de este modelo que, por supuesto, si uno piensa el modelo de endeudamiento de la dictadura militar, donde hubo endeudamiento externo en dólares, o el menemismo, que fue endeudamiento en dólares a cambio de privatizaciones, sobre todo, ¿no?, por la primera mitad,
Y el de Mauricio Macri, que también era endeudamiento, dólares que venían de afuera. El ciclo de bicicleta financiera de Javier Milei se hizo sin dólares que vinieron de afuera. Y ahora empiezan a llegar. A medida que se fueron agotando, primero las importaciones, luego el blanqueo. ¿Y cómo sigue esto? ¿Cómo se mantiene el dólar planchado, la inflación caída y los negocios para los grandes grupos económicos? Tiene que venir plata. Por eso lo van a ver a Toto Caputo diciendo todos los días que está a punto de cerrar un acuerdo con el FMI en el que vengan dólares, ¿no? Porque para que continúe el verano financiero, para que continúe el dólar planchado, para que continúen los negocios, hay que alimentar la bestia de la bicicleta con dólares. Entonces dijimos, se aumentó la deuda pública, nadie le presta plata al gobierno de Javier Milei, por lo menos hasta hoy. De hecho, la Argentina se desendeudó en dólares en 2024, porque el gobierno tuvo que pagar deuda externa por aproximadamente 10.000 millones de dólares, que es una realidad de la Argentina. Por ejemplo, el año que viene vamos a tener que pagarle 2.600 millones de dólares al FMI solamente. Dicen Manzanelli y Amoretti, una primera alerta sobre esta bicicleta financiera. La Argentina tiene desde mitad de año déficit de cuenta corriente. ¿Qué quiere decir? El saldo entre importaciones, exportaciones, pago de la deuda da negativo. Creo que ahí tenemos un gráfico, el siguiente, que es esto, si ustedes, quienes estén en YouTube, lo pueden ver, pero básicamente muestra que el saldo de bienes, o sea, las interacciones de bienes que entran y salen de la economía argentina, todavía da positivo, digamos, hay que imaginar el agro, etcétera, pero está con un superávit muy chico de bienes. Planchado. Los servicios están en déficit y, por supuesto, abajo están el pago de intereses de la deuda que todos los meses le saca a la economía argentina. Esta es la Argentina en la que vivimos. Dicen Manzanelli y Moretti, vos estás en un esquema que necesita todo el tiempo dólares y la Argentina está en déficit comercial. Ni hablar lo que pasará estas semanas con el turismo. Segunda alerta, dicen Manzanelli y Moretti, tenemos el siguiente gráfico, creo. Con toda la guita que entró del blanqueo, una de las cosas que pasó es que las grandes empresas argentinas se endeudaron brutalmente en dólares. Esto que se ve en el gráfico, para quienes estén en el stream, van a ver que esto es desde 2015 en adelante, cómo van las grandes empresas argentinas, ¿no? Pan American Energy, Pampa, Banco Galicia, Vista, Aluar, IRSA, todas las grandes empresas, cómo van endeudándose. Bueno, el salto que pegan a partir de 2024 es infinito, a mediados de 2024. Desde que el blanqueo permite que entren dólares en depósitos, los bancos, ¿qué hacen? Hacen política financiera y además le prestan a las grandes empresas que están endeudándose en dólares. Alrededor de 7.000 millones de dólares tomaron YPF, Telecom, Pan American, Pampa, TGS, Generación Mediterránea, Edenor, Banco Galicia. Se endeudaron por 7.500 millones de dólares las grandes empresas en la segunda mitad del año pasado. También para pensar una alarma, tanto en la crisis de la dictadura militar en el 82, cuando Cavallo estatiza la deuda privada, ¿no? Como en el 2001, en la especificación asimétrica. Por lo general, cuando las grandes empresas se endeudan de forma enfermiza y no se logra refinanciar, es el Estado quien termina haciéndose cargo de esas deudas. Y después la economía real, ¿no? Para decir dos o tres cosas que dice el informe de Manzanelli y Moretti. Si la inflación bajó en la Argentina, no bajó ni porque se redujo el déficit fiscal, ni porque se redujo la emisión monetaria, sino que bajó, básicamente dicen en el informe, por la enorme recesión económica que estamos viviendo y el dólar planchado. Es lo que llamamos la paz de los cementerios, ¿no? Hasta septiembre la economía argentina se contrajo 3,1% y si sacás el agro, la economía argentina se contrajo 5 puntos. Cayó la construcción 20 puntos, la industria 12, el comercio 10. La industria y el comercio cayeron por debajo de lo que cayeron en la pandemia. La caída de la industria y del comercio es por debajo de la pandemia. Se destruyeron hasta mitad de año 11.000 empresas, de las cuales 10.000 son de menos de 50 empleados, 400 son de hasta 500 empleados y 47 son de más de 500 empleados. Esa recesión económica tremenda es lo que explica la baja de la inflación que dicen Manzanelli y Moretti. No sé si tenemos la siguiente placa para mirar. Dicen, la reducción, si uno mira cómo se comportaron los precios, en todos estos ciclos de valorización financiera cambian los precios relativos en la economía, es decir, la relación entre unos precios y otros. Si Néstor, si tenemos la siguiente placa, lo podemos mirar.
No la tenemos, no importa. Básicamente, algo que podemos ver todos en nuestra economía cotidiana es que los precios de los bienes transables crecieron por debajo de la inflación general y los no transables crecieron por arriba. Los bienes transables son aquellos bienes que se pueden importar y exportar. Una papa es un bien transable, ¿no? Ahí está el gráfico, mira. Los bienes, estos bienes y servicios no sirve. Los bienes transables, aquellos que se pueden exportar e importar, los alimentos, los productos electrónicos, las manufacturas, han crecido por abajo de la inflación. El dólar planchado, la apertura de importaciones hace que hoy, si uno mira el precio de los alimentos, es de las cosas que menos crece en precios en la economía, cualquiera lo puede ver. Pero ¿dónde está el apriete en nuestra economía cotidiana? En los bienes no transables, en aquellos que no se pueden exportar e importar. ¿Qué está caro? Los servicios, ¿no? La escuela, la salud, las tarifas, ¿no? La peluquería. Aquellas cosas que no se pueden exportar e importar, que por más que yo planche el dólar y abra las importaciones, sigue ahí. Y los bienes no transables han crecido 15% por encima de la inflación. Es algo que vemos en todas nuestras vidas, como al principio de mes se nos van en los no transables gran parte de nuestro dinero. Y sobre todo, cuando cambian los precios relativos, los salarios, que perdieron aproximadamente 6% en términos generales los salarios registrados. En relación a los bienes no transables, ¿no? Que decía yo, los salarios están 20 puntos abajo en relación a lo que pueden adquirir en bienes no transables. Y si uno mira la película larga, desde diciembre de 2015, que asume el gobierno de Mauricio Macri, los salarios en Argentina han perdido 30% de su poder adquisitivo. 20 con Macri, 5 con Alberto y ahora 5 con Milei, más o menos. Que es lo que vivimos, ¿no? O sea, 30% en 8 o 9 años. Y locamente, los grandes ganadores de este modelo, las 15 empresas más grandes de la Argentina, duplicaron su rentabilidad en función de sus ventas. La rentabilidad, lo que se llama las utilidades sobre ventas, es decir, sobre lo que vendés, qué porcentaje te llevas de ganancia. Las grandes empresas de la Argentina, YPF, Tecpetrol, Richmond, Loma Negra, Argor, Mirgo, Mastelore, duplicaron su rentabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una idea equivocada en el análisis económico, incluso dentro de nuestro campo, de que Milei de alguna manera está arreglando algunas cosas de la macroeconomía, esto de ordenar la macro. Sí. Esto es una economía que no está arreglada. Es una economía que sigue con los problemas que tenía en diciembre de 2023, que se ha puesto en coma, si se quiere, como si la bicicleta financiera y el dólar planchado hubieran inducido una coma al paciente, y ahí está la economía argentina, en recesión, en bicicleta financiera, necesitando que se le inyecten dólares para sostener el dólar planchado, la inflación baja y la actividad deprimida. Hoy el presidente escribió una nota en La Nación que decía: el año de la reconstrucción, no se va a reconstruir nada en este esquema de bicicleta financiera, que, como bien dice Cristina una y otra vez, tiene fecha de vencimiento, porque hay un momento donde los dólares no aparecen, donde las expectativas cambian y los capitales fugan, y quien paga es la gente, que ya está pagando y podrá pagar mucho más. Por eso el concepto de un sacrificio inútil. Hoy la gente está viviendo un enero de un enorme sacrificio económico. Todos tenemos que recortar gastos, no llegamos, hay desesperación incluso, y es al pedo. Es absolutamente al pedo. Es para que los grandes ricos de la Argentina jueguen a la timba financiera y los grandes problemas de la economía argentina estén simplemente tapados y aplastados por el dólar planchado y la recesión. Esto va a salir mal, y para cuando salga mal hay que seguir construyendo una alternativa política que pueda arreglar la crisis de deuda en la Argentina y poder ponernos en un sendero distinto al que venimos caminando desde por lo menos diciembre de 2015. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11